hombre que era ciego físicamente era el que mejor veía. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de eso. El que era ciego físicamente era el que más veía, mientras todos los demás sufrían de una profunda ceguera espiritual. Y a lo largo de este pasaje vemos 3 cegueras espirituales, que son un espejo de nuestro propio corazón. Porque yo sé que la reacción inmediata cuando la mayoría, no quiero decir que todos, que cuando leemos la Biblia nos hacemos a un lado a nosotros. Decimos, no, yo llevo 5, 10, 15, 20, 25 años en la iglesia, yo no tengo ceguera espiritual. Déjenme sorprenderle que los primeros que sufren de ceguera espiritual aquí en el pasaje son los discípulos de Jesús. Los que están siguiendo a Jesús son los primeros que demuestran una ceguera espiritual. Entonces, si usted y yo decimos no tengo ningún tipo de punto ciego en mi vida, hay que volver a recapacitar, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Jesús, que Él mismo es el verdadero enviado de Dios el Padre, la única fuente que realmente puede purificarnos. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Están entendiendo? Ve y lávate en el estanque del enviado. Yo soy el único enviado, soy la luz del mundo. Tú estás agonizando, estás mendigando, estás prácticamente quebrantado, pero soy el único que puede purificar tu vida. Fíjense en el versículo 2. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? Pues escuchen la filosofía de su conclusión, ¿no? Para que este hombre naciera ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y en vez de preocuparse más por el hombre, están preocupándose por qué es ciego. Esa es la teología del karma, ¿no? O la retribución. Si yo sufro, alguien tiene la culpa. Y si me porto bien, entonces seré inmune al dolor. Esa es usar esa ceguera, es una ceguera espiritual, que es usar la religión como un escudo, porque filosofar sobre el pecado de alguien es mucho más fácil que ensuciarnos con las manos mostrándole misericordia a la persona. ¿Qué es lo que estamos diciendo acerca de los milagros? Que revelan quién es la persona de Jesús y qué vino a hacer. Aquí Jesús, el creador divino, está tomando el polvo de nuevo para hacer una obra de nueva creación. Versículo 2, ciego de nacimiento, donde no habían ojos, el creador los formó literalmente del barro. Pero hay otro detalle escandaloso. Hay 2 más. Otro detalle escandaloso sucede cuando este milagro, dice la narrativa, que sucede, versículo 13 al 16, el día de reposo o el Sabbat. Fíjense en el versículo 13, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los que pensaban que ellos veían, llevan al que era ciego físicamente, pero que ahora ve, y dice: era sábado cuando Jesús hizo el barro, y se le abrió los ojos al ciego. Por eso los que pensaban que veían, pero estaban más ciegos que el ciego físicamente, a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé, y ahora veo, respondió. Y algunos comentaban entre ellos: ese hombre, Jesús, no viene de parte de Dios porque no respeta el día sábado. Otro detalle importante que quizás no lo sepamos, pero es importante saberlo para entender completamente el milagro de la sanación del ciego. Era una tradición judía o rabínica que se conoce como la Mishnah, las enseñanzas orales de los ancianos que habían establecido que habían 39 categorías y amasar el barro caía dentro de esas categorías prohibidas para el día sábado o en el día sábado. Entonces Jesús usa el lodo deliberadamente, o como otros dicen en sus países, usa el lodo adredes, intencionalmente usa el lodo. ¿Para qué? Para demostrar que Él sana exactamente de la forma que más ofendería, más desafiaría y más expondría la religiosidad legalista farisea. Y otro detalle súper importante, por favor, no se me aburra todavía. Súper importante este detalle. Juan nos dice que lo envía al estanque de Siloé. Siloé. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué importancia? Fíjense lo que Juan añade. Miren el versículo 7. Él dice, entre comillas, que significa enviado. ¿Por qué Juan traduce la palabra Siloé enviado? Pongamos atención. Jesús envía a este hombre herido
agonizando, mendigando, que pide limosna a lavarse en las aguas del enviado. Es lo que nos está diciendo Jesús, que Él mismo es el verdadero enviado de Dios el Padre, la única fuente que realmente puede purificarnos. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Están entendiendo? Ve y lávate en el estanque del enviado. Yo soy el único enviado, soy la luz del mundo. Tú estás agonizando, estás mendigando, estás prácticamente quebrantado, pero soy el único que puede purificar tu vida y puede darte vida para ver. Por eso es que como creador y luz del mundo, Jesús tiene la autoridad para darnos una nueva creación. Romper todas reglas religiosas para desatar su gracia incontrolable en nuestras vidas. Pero aquí viene la pregunta que tenemos. This is the question we have to ask. Si Jesús es la luz del mundo, como Él mismo lo acaba de declarar en el capítulo 8, ¿por qué es tan difícil para la humanidad aceptarlo? ¿No es así? Why is it difficult for people to just accept Him? ¿No se han preguntado por qué entonces la narrativa, por qué Juan nos narra estos ejemplos, pero por qué es tan difícil que las personas lo acepten? Y este capítulo, si ustedes se percataron al leerlo, y creo que es mi propósito convencerlo al final de este sermón, que el hombre que era ciego físicamente era el que mejor veía. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de eso. El que era ciego físicamente era el que más veía de la historia. Mientras todos los demás en la historia sufrían de una profunda ceguera espiritual. Importante detalle para apuntarlo. Y a lo largo de este pasaje vemos 3 cegueras espirituales que son un espejo de nuestro propio corazón. Porque yo sé que la reacción inmediata cuando la mayoría, no quiero decir que todos, bueno, en esta iglesia no, pero en otra iglesia sucede que cuando leemos la Biblia, nos hacemos a un lado a nosotros. Decimos, no, yo llevo 5, 10, 15, 20, 25 años en la iglesia, yo no tengo ceguera espiritual. Pero déjeme sorprenderle que los primeros que sufren de ceguera espiritual aquí en el pasaje son los discípulos de Jesús. Increíble, ¿no? Los que están siguiendo a Jesús son los primeros que demuestran una ceguera espiritual. Entonces, si usted y yo decimos, no tengo ningún tipo de punto ciego en mi vida, hay que volver a recapacitar, ¿verdad? Fíjense que los discípulos demuestran lo que se llama la teología del karma. ¿Saben lo que es el karma? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado el karma? O la teología de la retribución. ¿Saben lo que es la retribución? Es lo mismo que el karma. Fíjense en el versículo 2. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? O escuchen la filosofía de su conclusión, ¿no? Para que este hombre naciera ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Podemos trasladarnos en un momento así, usando la mente hipotéticamente al escenario y caminando y viendo al hombre mendigo que pide limosna, que saben que es ciego. Y en vez de preocuparse más por el hombre, están preocupándose por qué es ciego, por qué nació ciego. Esa es la teología del karma, ¿no? O la retribución. Si yo sufro, alguien tiene la culpa. Y si me porto bien, entonces seré inmune al dolor. Esa es esa ceguera, es una ceguera espiritual, que es usar la religión como un escudo, porque filosofar sobre el pecado de alguien es mucho más fácil que ensuciarnos con las manos mostrándole misericordia a la persona. O como me ha pasado a mí en las últimas semanas en esta temporada, están vendiendo el edificio porque soy un mal líder, soy un líder ineficiente si no hubiese hecho esto. Está pasando en nuestra casa multa que nos están dando porque yo soy un mal padre, esposo,
Esa es la teología del karma, ¿no? De me está pasando esto a mí porque algo estoy haciendo mal. He cometido un pecado. O quizás ustedes, puede ser que alguno de ustedes está pensando, esta iglesia se está vendiendo porque el pastor es un mal líder, porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, o porque dejó de hacer lo otro. ¿Están entendiendo lo que es la teología del karma? La que están expresando, esa ceguera espiritual. Es más fácil decir, esa persona está así porque no hizo esto, porque dejó de hacer esto, porque no es este tipo de persona, en vez de preocuparse más por ensuciarse las manos y mostrarle misericordia a la persona, pase lo que pase, haga hecho lo que haga hecho, ensuciarse y ayudarle a la persona, en vez de buscar un culpable por lo que le está pasando. Yo soy culpable de esa ceguera, lo confieso. Y tal vez usted no, pero puede que sí. Esa es la primera, pero hay otra ceguera espiritual y es el miedo al hombre. ¿Sabe que el miedo a lo que dirán también es una ceguera espiritual? No, pastor, eso no es verdad. Mire el versículo 20 al 22. Después de que sana Jesús al hombre y le devuelve la vista para ver, los líderes van a buscar a los padres del hombre. Y fíjense lo que sucede. Sabemos que este es nuestro hijo, dicen ellos, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos, que es mentira, es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y él puede responder por sí mismo. Y fíjense el comentario que da Juan. Look at the commentary that John writes. Juan nos dice que los padres del hombre contestaron así, subraya la palabra, por miedo a los hombres o a los judíos, pues ya estos habían convertido o convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Temor al hombre, ¿no? Era por temor a los líderes religiosos. ¿Por qué? Eso es otro detalle que quizás no sepamos, pero es importante entenderlo para entender la narrativa. Cuando alguien era expulsado de una sinagoga, eso no era como decirle, hermano, no puede venir más a la iglesia. No era así, por un lugar público. Era una deficiencia económica, social, era una vergüenza. Nadie podía asociarse contigo, nadie podía hablarte a ti ni comprarte si tenías negocio. Nadie podía hacer negociaciones contigo si se daban cuenta que te expulsaban de la sinagoga. Pero por eso ellos deciden abandonar a su propio hijo. El temor a lo que dirán. El temor es una ceguera espiritual. Cuando yo callo mi testimonio en el trabajo por que nadie sepa que soy cristiano. Escondemos nuestra fe. Quizás en mi aula como estudiante para que nadie se dé cuenta que soy cristiano porque quizás no puedo andar en el flow con los demás. O nos quedamos mudos ante nuestras familias por temor a ser excluidos socialmente o no hablar de Cristo en los lugares. Ese es el ídolo entonces de la aprobación de los demás que nos ciega. Esa es también otra ceguera espiritual. Pero por último está la ceguera también del orgullo religioso, que es los fariseos. Y es la última, ¿no? Porque fíjense que los fariseos piensan que ellos están iniciando un juicio en contra de Jesús y en contra del hombre porque sanó al hombre en un día de reposo. A simple vista parece que es eso. Que ellos están sentados en la silla del juez, pero la realidad es una ironía divina, que la luz verdadera del mundo, ojo, es la que los está juzgando a ellos, porque su luz radiante es la que está exponiendo la densa oscuridad y la arrogancia en sus propios corazones. ¿Por qué? Porque se ofenden, porque Dios no actuó según sus reglas. Sé que a nadie le ha pasado eso nunca, pero Señor, pero esa persona tiene un pasado tan horrible, ha hecho tantas cosas y ahora se convirtió religioso. No puede ser. A veces no somos así, nadie es así, ¿no? Pero quizás, es una ceguera espiritual.
Porque Dios no actúa de la manera que yo quiero que Él actúe. Esa persona, pero mira todo lo que yo he hecho y a mí me va así, pero esa persona se convirtió y de repente todo le sale de maravilla. También es una ceguera espiritual, por lo tanto, entonces, cegados por ese propio, o ese orgullo y creyendo que ya vemos. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que creemos que ya vemos todo, que ya lo conocemos todos. O paralizados también por ese ídolo de la aprobación humana. No, ahí está el problema, aquí está el meollo del asunto. Es que negamos nuestra necesidad desesperada de Jesús. Escúcheme bien, iglesia, no importa cuánto tiempo llevemos caminando con el Señor, por eso lo digo. No importa si son 2, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años caminando con el Señor, todos necesitamos que Jesús lave los ojos nuestros con su gracia todos los días, porque la tentación de decir yo ya veo claramente siempre nos acecha, siempre. Un principio que yo aprendí de un mentor en mi caminar con el Señor y me ha ayudado demasiado y lo compartía con los hombres que terminamos hace 2 jueves el grupo de los padres, de aprender a ser más padres cariñosos, ¿no? Y él lo resaltaba, el pastor David, que decía que el pastor, yo estuve todas las 13 semanas ahí con los demás padres y es verdad lo que él dice. La postura mía siempre ha sido, no importa si es un estudio bíblico, si es una clase de teología, yo siempre he aprendido a ir con la postura de que yo tengo algo que aprender, que no me lo sé todo, que no lo he aprendido todo. No importa si es una clase de teología, no importa si es un estudio bíblico, yo voy con la postura de que voy a aprender porque no lo sé todo, porque no lo he visto todo. Yo no necesitaba estar ahí, yo no podía contribuir más nada, él era pastor. Yo he estudiado todo lo que se ha enseñado en esa clase, en mi preparación, pero me gocé y me bendecí. Fui bendecido por la vida de cada uno de estos hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero la tentación de la ceguera es decir, yo ya lo ve todo, yo ya lo vi todo, yo ya lo he visto todo, yo ya lo sé todo. Yo no necesito que aprender nada. Y saben que ese es un callejón sin salida. Es peligroso, por eso les dije que es más peligroso que un huracán. Es más peligroso que una tormenta en nuestras vidas. Pensar que ya lo sé todo. Amados, los judíos, los fariseos, lo sabían todo. No, piense por un momento. Los judíos convertidos en fariseos, líderes espirituales, lo sabían todo. Pero a la vez eran más ciegos que el hombre ciego. Los discípulos manifiestan ceguera espiritual. ¿Quién es discípulo de Jesús? Somos discípulos de Jesús. Entonces siempre la tentación está acechando nuestra vida. Pero, ese es el hermoso pero, cuando parece que el orgullo y el miedo a lo que dirán las demás personas nos va a dejar en la oscuridad, Jesús siempre hace un movimiento maestro, porque fíjense que Él no vino a darnos un bastón para ciegos. Dice el pasaje que Él vino a darnos ojos nuevos, pero a un precio infinito. Y es la parte que ya nos lleva hacia la conclusión. Y yo le he titulado esta parte, expulsados por el mundo, pero encontrados por el Rey. ¿Por qué? Porque debido a la ceguera y la furia religiosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que termina pasando? Los fariseos expulsan al hombre de la sinagoga. Mire lo que dice en el versículo 34 y 35. El 34 dice, ellos replicaron, tú naciste sumido en pecado. Miren la ceguera, pero pensando que ven. ¿Vas a darnos a nosotros lecciones? Y dice el Juan que lo expulsaron de la sinagoga. O sea, lo echaron a la calle,
Lo marginaron para siempre. ¿Recuerda el detalle que le dije de la sinagoga? ¿Qué significa ser excomulgado, excomunicado de la sinagoga? Pierde estatus social, pierde acceso a poder trabajar y que otras personas se relacionen con este hombre. Después de haber recibido un milagro, ¡qué tragedia! Imagínense que te sanan, pero ahora pierdes a tu familia. ¿Qué hicieron sus padres? No sabemos. Pierde a tu familia. La sinagoga no puedes entrar. ¿Por qué? Por confesar que Jesús es el Señor. Pero no es así nuestro Señor. Que nuestro buen pastor jamás abandona a sus ovejas al frío. ¿No es eso esperanzador? Que no importa quién nos haga abandonado, marginado, excluido, nuestro buen pastor nunca nos abandona y nos deja en ese estado. Fíjense en el versículo 35, por eso le dije que subrayara o hiciera una nota mental. Dice el versículo, Juan dice que Jesús se enteró de que habían, mire la palabra, expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo, ¿qué indica la palabra encontrarlo? Que él fue intencionalmente a buscarlo. Le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Qué versículo tan majestuoso. Jesús se entera que lo han echado de la sinagoga y sale a buscarlo activamente. Jesús no sana a las personas y luego las abandona cuando las cosas se ponen difíciles, mis amados hermanos, cuando la religión muerta, cuando tu familia te ha hecho a un lado por tu fe en Cristo, cuando tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo por tu fe en Cristo te hacen a un lado o te etiquetan como religiosa, el buen pastor nunca te descarta, el buen pastor sale a buscarnos y no nos abandona. Pero es asombroso saber que Él sale a buscarnos. Es reconfortante. Pero tiene que usted y yo hacernos la pregunta, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo puede Jesús asegurarnos que aunque el mundo nos margine, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia nos margine, cómo podemos estar seguros que Él nos va a acoger en su reino? ¿Qué le da el derecho a Él para recibirnos? Y aquí es donde viene siempre lo que decimos semana tras semana. Ustedes saben que el deseo como pastor, como equipo de enseñanza, es que usted pueda ver a Jesús resaltándose siempre en la revelación de Dios. Que no dependa de nosotros aquí arriba, de nadie. Que usted pueda ver cómo se refleja la gracia de Cristo. No es un secreto, no es una receta que estamos escondiendo para que tenga que depender de nosotros. Es que usted lo pueda ver. Amén, que usted crezca en ese área de su vida para usted ver a Cristo en toda su majestad, que Él paga el precio de nuestra readmisión a la familia de Dios. ¿Y sabe cómo? Hechos capítulo 13, versículo 2, escríbalo porque no hay tiempo para verlo ahora. Hechos capítulo 13, versículo 2. Recuerden la idea del hombre. El hombre es marginado, expulsado, aislado, echado fuera. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, y aquí viene la palabra importante, padeció fuera de la puerta. Déjeme explicarle qué significa eso. Para la mente de aquella época, para el judío, Juan escribe el Evangelio aproximadamente en el año 90, el primer siglo. Para las personas de aquella época, la presencia de Dios, la religión, estaban dentro del templo, adentro de los muros de la ciudad. Usted sabe que así era que se resguardaban
los imperios, los reinos, adentro de los muros de la ciudad y adentro del templo. Y lo que estaba afuera de la puerta, que es lo que dice el autor de Hebreos, afuera de las puertas de Jerusalén, ¿sabe lo que era? ¿Quién sabe aquí qué es un buitre? ¿No saben qué es un buitre? Que come animal muerto, ¿eh? Eso es lo que está fuera de la puerta de Jerusalén. La basura. ¿Sabes dónde se botaba la basura? Que siempre hay buitre. Los leprosos. El lugar donde se ejecutaba a los criminales, porque Jesús es crucificado fuera de las puertas de la ciudad. ¿Están entendiendo? El hombre es marginado, exiliado, echado fuera. Jesús, dice el autor, que es rechazado, exiliado. Para contestarle la pregunta, la garantía que usted y yo tenemos, Jesús no nos salva desde la comodidad de un trono distante. Él nos salva convirtiéndose Él mismo en el marginado supremo por nosotros. Entienda esta idea. Para que la luz del mundo pudiera abrir nuestros ojos a la vida eterna, Él tuvo que sumergirse voluntariamente, y se lo pongo ahí en la pantalla, voluntariamente en la más densa oscuridad. No dice Mateo que en el momento que Jesús suspira, dice que hubo oscuridad en la tierra. Fue tratado como un criminal, desechado por los líderes, abandonado por sus amigos bajo el juicio de la ira de Dios. Él cargó nuestra culpa de maldición para que tú y yo nunca fuéramos expulsados de la presencia de Dios. Para que podamos tener vista, mis amados hermanos, para que Él salga a buscarnos cuando el mundo nos desecha. Jesús se dejó sumergir en las tinieblas de la cruz, siendo despreciado y expulsado en nuestro lugar. Jesús fue expulsado de la presencia de Dios para que nosotros, los que somos los verdaderos ciegos y pecadores, tuviéramos un hogar eterno y jamás fuéramos rechazados por Dios. Amén. Gloria a Dios. Para poder entender esto, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo, cuando entendemos que es estar unidos a Cristo, eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Tener una relación genuina, amorosa con Jesús. Entender que Él fue exiliado, el creador de nueva vida, el creador del universo, fue exiliado, fue expulsado por mí para salir a buscarme cuando todas las personas, cuando todo alrededor me puede echar a un lado, burlarse de mí, marginarme, no aceptarme. El miedo a qué dicen los demás o la aprobación de los demás no se evapora por completo. ¿Sí o no? Se evapora. Escuche bien, estar marginado por el mundo pero caminando de la mano con Jesús, dígame si sí o no, es mejor, infinitamente mejor, que ser un VIP pero ciego que camina hacia el infierno pero con los aplausos de la cultura. Eso no es así. Miren el contraste que hay en la vida de este hombre. Y yo creo que aquí Juan lo que nos quiere decir, que los que pensaban que veían y no tenían más nada que aprender o ver, entre más aumenta el relato, más irracionales y ciegos se convierten ellos. Noten en el pasaje. Al contrario, el ciego va aumentando cada vez más la nitidez de su vista, que indica que entre más yo crezco en mi conciencia de quién es la persona y qué ha hecho Jesús por mí, menos voy a sufrir de ceguera espiritual. ¿Entendieron esa? Sé que es mucho. Pero eso es importante para nuestra aplicación. Entre más yo crezca en mi conocimiento de quién es la persona y qué ha hecho Jesús por mí, menos ceguera espiritual voy a sufrir en mi vida. Cuando es al contrario, es muy peligroso. Miren la vida del hombre y se lo voy a ir a comprobar. Fíjense que la primera vez que el hombre responde, él dice que Jesús era un hombre.
Fíjense en el versículo 11. Dice, ese hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. ¿Cómo lo llama? Hombre. Todavía está opacada su vista, pero es progresiva. Mira el versículo 17. Ahora dice, por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Yo digo que es profeta. Ahora hay más claridad. Pero ahora mire el versículo 33. Dice, jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Ahora dice él, si este hombre no viene de Dios, no podría. Ahora dice que viene de Dios. Ahora prepárense para el final. Versículo 38. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Gloria a Dios. ¿Entendieron la progresión en la claridad de su vista? Y noten que él no tuvo que sacar un doctorado en teología. He didn't have to get a doctorate in theology. Did you notice that? ¿Se fijaron la presentación del evangelio de él? Pero le da una enseñanza a los eruditos. Un argumento más invencible. ¿Qué es lo que le dice a los eruditos? Mira, ellos le dicen en el versículo, no quiero usar mi cubano porque se me sale el cubano ahí. Dice, da gloria a Dios. A nosotros nos conta que ese hombre es pecador, diciéndole a Jesús. Y él le dice, pero muchacho, por favor, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, yo estaba ciego y ahora veo. ¿Qué testimonio más grande que ese? ¿Qué es más importante? Vamos, esa es nuestra respuesta al ser rescatados por el buen pastor. Somos liberados. Ahora tenemos el privilegio, la oportunidad de ser liberados del miedo a lo que puedan decir las demás personas. Miedo a la aceptación. Porque nos da una valentía para defender nuestro testimonio en el mundo y caer a sus pies en adoración. No tienes que tener un título de teología, no tienes que ir a un seminario. Tu testimonio real y el mío es que estaba ciego. Sí, estaba ciego. Reconozcamos que estábamos ciegos. ¿Ven? Estábamos ciegos. Estábamos perdidos en nuestro orgullo porque pensábamos que lo veíamos todo, pensábamos que lo sabíamos todos, pero hoy Jesús me ha dado ojos para ver. Termino ya con esta pregunta y si quiere venir ya al grupo de alabanza, ¿seguirás caminando en esta vida? Así como el hombre que va y se levanta en el cuarto del hotel porque piensa que lo sabe todo y se golpea el dedo gordo del pie izquierdo, chocándose con las paredes, fingiendo que ves claramente. ¿Seguirás escondiendo tu fe por miedo a lo que dirán de ti? Los dejo con ese desafío. Hoy la luz del mundo, Jesús, nos llama a reconocer nuestra necesidad de Él. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, quiero contemplar tu majestad. Señor, si hay áreas en mi vida ahora mismo, yo lo confieso que estoy operando bajo una ceguera espiritual porque el problema actual, Señor, ese quizás sea lo que está entre mí y el milagro. No es tanto mi problema actual, sino es mi ilusión de que yo lo puedo resolver todo, que yo lo puedo lograr todo, que yo lo puedo hacer todo. Señor, sáname de esa ceguera espiritual. Dame ojos para ver. Termino diciendo lo mismo que te dije hace algunos minutos para aquellos de nosotros que quizás pensamos, no, eso para mí no tiene sentido. Todos necesitamos que Jesús lave nuestros ojos con su gracia todos los días. No solamente el día que viniste a los caminos del Señor, todos los días. Porque la tentación de decir yo ya veo claramente siempre está acechando a nuestra puerta.
Así que hoy imita al hombre. Imitemos a este hombre. Caigamos a sus pies, adorándolo y dejando que el Creador del universo nos dé ojos completamente nuevos. Pongámonos de pie y vamos a responder. Oremos y vamos a darle tiempo al grupo que regrese. Amado Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Padre, a veces hay tantos detalles que dejamos a un lado, que pasamos por alto. Yo sé que hay entre nosotros, Señor, en un lugar así, en un momento como este, todo tipo de etapas en la vida siguiéndote a ti. Quizás hay alguien que todavía vive en no solo una ceguera física, pero todavía no puede ver la luz de Jesús, Señor. Que hoy sea el día. Que hoy sea el día. Que tú nos convenzas a través del poder de tu Espíritu Santo que no hay peor ceguera que aquel que no ve, pero se niega a confesar de que está viviendo en tinieblas. Hoy necesitamos aquellos que también, así como los discípulos, que hoy o en el futuro quizás seamos tentados o hemos reconocido que en el pasado hemos operado bajo de una de esas cegueras espirituales, Padre. Aún conociéndote 5, 10, 15, 20, 25 años, reconocemos que la misma ceguera espiritual nos inhabilita para poder reconocer la necesidad desesperada que tenemos de Jesús. Hoy como congregación, hoy como pastor, te confieso que necesito que abras mis ojos, Jesús. Queremos verte, yo quiero verte con más y más claridad. Perdóname por los momentos en que he pensado que estoy viendo con claridad y al contrario me doy cuenta que estoy caminando en tinieblas. Si hay alguien entre nosotros que también, Señor, a través de tu Espíritu le estás hablando de esa manera, que pueda reconocer que lo que está entre el milagro y ellos no es el momento, no es la circunstancia, no es el problema. A veces pensamos que es el problema, sino al contrario, así como Jesús revela la oscuridad, los problemas revelan. Los problemas son instrumentos y las pruebas instrumentos para revelarnos a nosotros mismos que no estamos mirando a Jesús, que estamos mirando hacia otros lugares. Danos tu gracia, Señor. Gira nuestra mirada nuevamente a Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.